Que Dios les bendiga, hermanos. Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a que la abran nuevamente en Filipenses capítulo 3, en el versículo 7, versículo 8. Permítame darle lectura a esta sección de las Escrituras. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. Esta semana estaba viendo, después de llegar del trabajo por la tarde, una enseñanza acerca de un pastor que yo admiro mucho por el compromiso que tiene él de predicar el Evangelio. Y la enseñanza que él estaba compartiendo era cómo llegar a ser un predicador del Evangelio de Cristo. Por cierto, muy interesante y con un gran contenido bíblico, muy bíblica la enseñanza. Después de que terminé de ver esta enseñanza, me fui a los comentarios porque se me hicieron interesantes. Pero un comentario que me llamó mucho la atención fue acerca de un hombre que estaba pidiendo consejo a través de este medio para que le ayudaran a tomar una decisión que es crucial en su vida. Lo que él estaba pidiendo es que le aconsejaran porque sentía un gran deseo de convertirse en un predicador del Evangelio de la gracia de Dios. Pero había un problema, ya que este hombre había terminado su carrera también y estaba dentro de sí también un sentimiento, un deseo de buscar lo que nosotros conocemos, el sueño americano, a través de todo lo que le podía ofrecer su carrera que había terminado. Pero por otro lado, pues les comento que él quería ser predicador del Evangelio. Un amigo le dijo a este hombre que escribía: ¿sabes qué? Tú un día te vas a casar. Lo que necesitas hacer es que termines tu tesis. Después que termines tu tesis, dedícate a trabajar y busca ganar mucho dinero. Porque tus hijos no comerán fe. Tus hijos no vestirán fe. Esas fueron las palabras que le dio un amigo de él. Y él lo comenta y dice que cuando él escuchó este comentario de parte de su amigo, él se empezó a pensar mucho en lo que él le dijo. No lo dejaba tranquilo esas palabras que su amigo le había comentado. Por un tiempo, él dejó de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para dedicarse al proyecto que tenía, que le podía ofrecer su carrera universitaria que había terminado. Pero un día, un ingeniero civil también le dio un consejo a este hombre. Y el consejo que le estaba pidiendo era: ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a ser predicador del Evangelio, que quiero ser misionero. Quiero ir a compartir las buenas nuevas de salvación a toda esa gente que no conoce hasta este momento de Cristo. Cuando este ingeniero escuchó lo que él le comentaba de que era su anhelo, ser misionero, predicador de la palabra, se desanimó. Porque el ingeniero le dijo: ¿sabes lo que estás diciendo? Vas a morir de hambre. Eso es ser peligroso, es algo peligroso. No te recomiendo por ninguna razón, que te metas en ese asunto, porque esto solamente es para unos cuantos, no es para todos. Eso lo desanimó demasiado.
Pero él seguía pensando las palabras de la Biblia, que si el grano no cae al suelo y muere, no puede llevar fruto. Él pensaba en esto. Hermanos, ¿por qué les comento en mi introducción en este estudio acerca de esto que leí en la semana? Porque precisamente esto es lo que le está pasando a muchos hombres. Porque hay muchas cosas en verdad en la vida de los hombres que son un estorbo para creer en Cristo o para seguir a Cristo también de una forma más eficaz. Hay muchas cosas que están estorbando en la vida de los hombres. Si tú eres una persona religiosa, encontrarás que tu religión va a ser un impedimento para que tú creas en Cristo. ¿Por qué? Porque tú dirás, para mí significa mucho lo que me enseñaron mis padres. La enseñanza que me transmitieron ellos no la puedo abandonar. ¿Cómo puedo traicionar aquello que mis padres me enseñaron desde niño y que es una herencia de enseñanza que va de generación en generación? No lo puedo abandonar, en verdad. Y quizás hasta piensas, para mí significa mucho el ser bautizado de bebé, el seguir con los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la primera comunión y todo lo que conlleva todo eso. Incluso también yo soy de ese tipo de personas que me he dedicado a servir a la religión hasta un extremo de llegar a cumplir lo que nosotros conocemos como mandas, de ir descalzo a una peregrinación para supuestamente ofrecerle sacrificio a Dios. He hecho muchas cosas en mi vida. Soy una persona religiosa. Tengo una religión. Ese tipo de cosas quizás son un impedimento para que tú llegues a creer sinceramente en Cristo Jesús. Ahora bien, pero quizás no eres una persona religiosa. Para ti la religión no es tan importante, pero sí es muy importante la educación académica. Y tú ves la educación académica como si fuera lo máximo de lo máximo, porque nos han enseñado en esta cultura que todas aquellas personas que se preparan académicamente y van consiguiendo grados, son las personas más admiradas y reconocidas y orgullosas de parte de los demás, porque están haciendo estas cosas o lo han conseguido. Piensas de esta forma quizás. Tu gran proeza es que en tu vida tú conseguiste un título, un doctorado, y eso te hace sentir muy bien por el mundo. La gente te admira y se siente orgullosa de ti. Pero todo esto se convierte en un estorbo para seguir a Cristo, ya que el estatus que puedes alcanzar en esta vida es de mucha valía y de mucha importancia para ti, para tu vida. Ahora, también por otro lado, quizás estás pensando, soy una persona joven, soy un joven todavía. Creo que eso de creer en Cristo no es para mí. Eso de creer en Cristo hay que dejarlo para las personas de la tercera edad. No es para los jóvenes, es para los ancianos, es para los viejitos. ¿Por qué? Porque muchos, por su juventud, les estorba para venir o creer en Cristo, porque también hay algo que en el joven le llama mucho la atención. El joven muchas veces se siente atractivo y carismático. Si eres un muchacho, piensas que las muchachas van detrás de ti, que te persiguen por otro lado. Si eres una muchacha joven, carismática, atractiva, piensas que los chicos también vienen por ti, te van persiguiendo, te van correteando por todos lados. Y para ti todo eso es muy valioso. Y te sientes orgulloso de todas esas cosas. Y quizás el pensar de esta forma, tu juventud, tu carisma, todas estas cosas te estorban para creer en Cristo Jesús. Porque has pensado que la juventud es para toda la vida, pero sin embargo quiero decirte que la juventud
pasa rápido como la flor del campo, dice la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas que estorban a los hombres para creer en Cristo. Hay muchas cosas que están estorbando también en nuestras vidas para dedicarnos con más pasión, con más fuerza, con más entrega a servir a Cristo también. Tú las conoces quizás en tu propia vida, que hay algo que te está deteniendo, que no te deja avanzar, que no te permite ser más eficaz en la obra de Dios aquí en la tierra. Piensa en eso. Por eso el tema que les comparto en esta tarde, yo le he titulado Ganancias y Pérdidas, basado en lo que el apóstol Pablo escribe en esta sección de la palabra de Dios. Vamos a aprender de un hombre que ya estamos estudiando, que antes él consideraba las cosas, los logros personales en su vida como ganancias. Ahora las ve como pérdidas, y lo que consideraba antes como pérdida, ahora él lo ve como ganancia. Y por supuesto, pues estamos hablando del apóstol Pablo. Ya hemos hablado anteriormente, porque estamos estudiando la palabra de Dios de una manera sistemática, versículos por versículo, hablando el contexto de lo que está hablando, y ahora nos encontramos en esta tarde en este verso 7 y en el verso 8. Entonces, veamos las ganancias de Pablo bajo el judaísmo. Dice el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué era lo que Pablo consideraba como una gran ganancia en su vida? En los versículos del 5 al 6 encontramos la respuesta a esta pregunta que acabo de plantear. Pablo consideraba como ganancia su nacimiento, ¿verdad que sí? Circuncidado al 8º día, de acuerdo a la ley de Moisés, no de grande, no de más edad, sino tal y como lo establecía la ley de Moisés. Mis padres me circuncidaron de acuerdo a lo que se había establecido. Además también, él pues tenía como un logro el ser descendiente del linaje de aquel hombre que Dios le había hecho un pacto en Génesis capítulo 17, que nosotros conocemos como Abraham. Él se sentía orgulloso de descender de este hombre, que se le hizo la promesa diciéndole: tu pueblo será el pueblo adquirido, el pueblo escogido por mí. Yo soy descendiente de este hombre. Pablo lo escribe también, hermanos. Podría decir que Pablo estaba muy orgulloso por la ortodoxia, por la educación, por la preparación que él obtuvo durante su vida, durante su juventud. Además, Pablo, él era un fariseo, dice. En cuanto a la ley fariseo, él fue instruido bajo los pies del famoso maestro judío, rabino Gamaliel, un hombre respetado y reconocido. Te aseguro que muchos de los que quisieran prepararse en la ortodoxia judía dirían: yo quiero que Gamaliel sea mi maestro, yo quiero que Gamaliel sea tu maestro. Entonces Pablo se sentía orgulloso de esto, estimaba estas cosas el apóstol. Además, en cuanto a la justicia, Pablo también decía: si van a hablar ustedes en cuanto a la justicia,
propia, yo soy el candidato número 1 para ponerme al frente de todos. ¿Por qué? Porque yo he guardado la ley de una forma irreprensible. Ya les expliqué que no significaba que Pablo guardara el espíritu de la ley, sino que Pablo guardaba la letra, lo externo de la ley. En eso Pablo era irreprensible. Nadie le puede decir: Pablo, ¿por qué no guardaste el sábado? ¿Se te olvidó guardar el sábado? Pablo, ¿por qué no te lavaste las manos antes de comer? Pablo, ¿por qué no fuiste al templo a ofrecer tus ofrendas de paz? No, para Pablo nadie le puede decir estas cosas. Pablo las guardaba a la perfección. El apóstol era una persona muy destacada, reconocida también, Pablo. De hecho, yo me atrevo a decir que Pablo sería el sucesor, el que tomara la silla en la cátedra de Gamaliel. Lo puedo decir así. Pero fíjense, las palabras que escribe Pablo. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Perdió todo valor en la vida de Pablo estas cosas. Ante sus ojos y los ojos de los demás, los más grandes logros que Pablo tenía para ganar su salvación, porque el contexto, claro, está hablando acerca de la salvación, ahora Pablo lo estima como una pérdida en su vida. Pero ¿qué es lo que llevó, hermano, hermana, a Pablo a pensar como pérdida todos sus logros que había conseguido? ¿Qué es lo que lo llevó a pensar de esta forma? ¿Recuerdas tú cuando Pablo iba camino a Damasco? Él iba a perseguir a la iglesia, a arrestar a los cristianos, y pidió una carta de parte de los sacerdotes, Juan, para que le autorizaran y llegara a las sinagogas, y todo aquel que estuviera allí hablando de Cristo, sacarlo, arrastrarlo y meterlo a la cárcel. Ese era el motivo de Pablo para ir a Damasco. Pero en ese camino algo extraordinario pasó en la vida de Pablo. Yo creo que lo más extraordinario que pudo haber pasado, que pasó en su vida, fue ese evento, cuando él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Él se encontró cara a cara con Jesús en aquella ocasión. Y cuando Pablo se encuentra cara a cara con Jesús, él llega a la conclusión que todo aquello que para él significaba mucho, ahora por ese encuentro que tuvo con Cristo, no significa nada. Nada. De allí en adelante, el apóstol Pablo tuvo una apasionada fe en Cristo, lo cual pues lo llevó a pensar de esta forma, su encuentro con Jesús. Hermano, hermana, hay cosas en tu vida que tú consideras de mucha estima, que te están estorbando para creer en Cristo. Para los que no son cristianos y nos acompañan, quiero decirles, ¿qué es lo que estorba para que creas en Jesús? ¿Acaso son tus propias justicias? ¿Son tus propias buenas obras? ¿Tus acciones las que te llenan de orgullo y que piensas que eso es suficiente? Yo soy una persona demasiado buena. Creo que usted está equivocado lo que está diciendo, que voy a ser salvo a través de la gracia, a través de la fe. ¿Acaso a muchos les estorba también sus logros académicos?
¿Acaso les estorba también la búsqueda de las riquezas? ¿Son tus parientes los que te estorban para creer en Cristo, que tú consideras de mucho valía? Y no que no sean valiosos, claro que son valiosos, pero ¿esto te estorba para seguirlo a Él? ¿Qué es lo que estorba también? Si tú no eres cristiano, si eres un joven, un joven, ¿qué es lo que te está estorbando? ¿Acaso es un novio o acaso es una novia que tú dices, ¿cómo es que voy a abandonar a mi novio, a mi novia para seguir a Cristo? Si sigo a Cristo voy a perder a mi novio, si sigo a Cristo voy a perder a mi novia. Creo que no. ¿Por qué? Porque me ponen una espada en la pared. Si tú sigues en ese camino, olvídate de mí. No te vayas de mi vida, te quiero a ti. ¿Qué es, hermano? Fíjate lo que escribió alguien. Toda ganancia financiera, todo lo que tú puedes conseguir en este mundo, los bienes materiales, toda ganancia material, toda ganancia física también, toda ganancia física que tú consideras. Para mí es muy importante tener un cuerpo esbelto y formado y dedicarme al gimnasio 3-4 horas, y esto me impide que yo vaya a seguir a Cristo, que crea en Él. Si yo creo en Cristo, todo esto me va a quitar. Para mí es muy valioso todo el aspecto físico en mi vida. ¿Tú crees que todo esto también te puede quitar la bendición de creer en Jesús? Toda ganancia intelectual, ya lo he dicho, toda ganancia moral, que tú eres una persona moralmente hablando, humanamente hablando, que te portas bien, que la gente te saluda, qué buena persona es este hombre, qué buena mujer es aquella señora, etcétera, etcétera. Toda ganancia moral, toda ganancia religiosa también. Quiero decirte algo, todo eso no son ganancias en absoluto en comparación con la gran ganancia que es Cristo. ¿Has estimado tú todos tus logros como pérdida por amor a Cristo, como lo hacía el apóstol Pablo? Si tú todavía ves que tus logros, ya sean religiosos, académicos, materiales, morales, físicos, te estorban para seguir a Cristo, lo que tú necesitas, joven, lo que tú necesitas, hermano adulto, lo que necesita la gente es un encuentro con Cristo Jesús. Necesitan un encuentro con Él para que Él cambie toda perspectiva en su vida, como la experiencia que tuvo Pablo en camino a Damasco. Hermano, hermana, cuando vemos nosotros la gloria de la cruz de Cristo, cuando vemos el resplandor de Cristo a través de la cruz, cuando lo vemos a Él, hermano, toda pérdida, entonces, más bien todo logro, todas cosas, todo el equipaje, todo lo que hemos almacenado en nuestras vidas, se quedan pequeño ante el resplandor y la gloria de Jesucristo, cuando en verdad tú contemplas todo. Es por eso que yo me admiro del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él miraba la cruz de Cristo como lo más glorioso, lo más resplandeciente en el mundo, en el universo. Él lo miraba, y por eso no lo detenía a él a tener una fe apasionada en Jesús. Es mi deseo que todos los que estamos aquí podamos contemplar lo glorioso que es la cruz de Cristo, ver el resplandor y ver todas las cosas de este mundo como algo que no se compara, no tiene valor a lo que Cristo significa para nosotros. Me he asegurado, hermanos, de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y he ido en esta semana y semanas atrás
a compartir el Evangelio. Pero incluso cuando llego a casas, a hogares, a matrimonios que dicen que ya han creído, yo quiero asegurarme, en verdad, de que ellos estén entendiendo lo que es ser salvo a través de la cruz de Cristo. Me quiero asegurar, hermano. ¿Por qué? Porque les decía, hay muchos que necesitan ser reevangelizados porque no saben ni por qué son salvos. Piensan que sus buenas obras, piensan que asistir a la iglesia, piensan que orar son parte de la salvación. No es así. Y le he dicho al Señor, Señor, permíteme que siempre presente el Evangelio. Me duele tanto en mi corazón que llego y les empiezo a hablar del Evangelio, y los hombres y las mujeres parece que no ven que esto es su gran necesidad en la vida. No lo ven como algo urgente, no lo ven como que, tengo que reconciliarme con Dios, tengo que arrepentirme, tengo que clamar a la justicia de Dios, al perdón, a la misericordia de Dios. No lo ve así la gente. Y digo, Señor, hazles ver su necesidad que tienen de contemplar la cruz de Cristo Jesús. Haz ver esa necesidad, porque tú nos diste a nosotros el ministerio de la reconciliación, y nosotros tenemos que hablar a los hombres como si Dios rogase a través de nosotros: reconcíliense con Dios. Solamente cuando nosotros tenemos esa experiencia en nuestras vidas es cuando vamos a considerar que todo lo demás, lo que este mundo te ofrece, no se compara a las abundantes riquezas y glorias que es Cristo Jesús en la vida. Tal vez aquellos necesitan detenerse y contemplar con estar contemplando con mucha atención lo que Cristo ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida. Porque solamente así es cuando vas a considerar las cosas como pérdida. Ahora, el tiempo no cambió la opinión de Pablo de estimar las cosas como pérdida, porque dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Recuerda que el apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión, Juan. Desde una prisión está escribiendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la conversión de Pablo? Ha pasado más de 20 años han pasado, casi llegándole a los 30. Y Pablo se encuentra en esta situación, prisionero. ¿Y por qué estaba prisionero Pablo? Por predicar el mensaje de Jesucristo. Era prisionero, no por otra cosa, no porque fuera un revolucionario que estaba tratando de alterar el orden público en aquel entonces en cuanto a política, etcétera. No, era porque él estaba predicando a Jesucristo. Y aun cuando Pablo se encuentra muchos años después, él sigue reafirmando que las cosas que él consideraba como ganancia son una pérdida. Esto, hermano, me hace pensar si algún día, cuando vayamos avanzando en nuestros años en el Evangelio de Cristo, llegaremos a tener esta misma actitud que tuvo Pablo. Si eres un cristiano
recién convertido, tienes 1 año, 2 años de cristiano, 3 años, todavía tienes mucho camino que recorrer en el camino de Jesús. Si eres alguien que ha creído en Cristo de joven, aquí escucho que los jóvenes, algunos han creído en Cristo, y los veo jovencitos, 15, 16, 17 años, quiero decirte que todavía te falta mucho camino que recorrer en el camino de Jesús. Y van a venir muchas pruebas, van a venir muchas tribulaciones, adversidades a tu vida, porque no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino que padezcamos por el nombre de Jesús. Tenlo por seguro. Todavía tienes mucho camino que recorrer. Incluso si tienes 10, 15 o 20 años, todavía te falta camino para recorrer en el camino de Jesucristo, el Señor. Pero lo que yo me estaba preguntando, después de tantos años de seguir a Jesucristo, el Señor, ¿podremos tener esa misma actitud que tuvo Pablo? ¿Tener esa misma convicción que él guardaba en su vida? Aún tengo todo esto como pérdida, todavía, o quizás, ¿qué ha pasado con muchos? ¿Cuánto desaproveché en mi vida? Si tan solo, en vez de dedicarme a servir al Señor, me hubiera dedicado al fútbol y me hubiera convertido en profesional. Si tan solo me hubiera dedicado a estudiar y a tener un buen trabajo y a tener una carrera que me prosperara, que me hiciera para bien, y no hubiera decidido seguir predicador, no hubiera decidido ser misionero, no hubiera decidido entregarme completamente a Cristo, no vemos a Pablo con ese tipo de actitudes, hermano. No lo vemos así. Me da tristeza muchas veces que hay algunos que en su corazón vagan al desierto, vagan a Egipto, vagan en Egipto. Dicen, sí, ¿por qué estoy aquí? Si tan solo estuviera allá, y extraño los melones y las sandías y las cebollas y todo lo que comíamos allá, y estoy aquí en este lugar porque Dios nos sacó de este país y nos trajo aquí para adorarlo. ¿Por qué? Hermanos, para Pablo no era eso algo que le estorbara en su caminar a Cristo Jesús. No era para Pablo eso. Algunos me han comentado, oye, ¿por qué no te dedicaste a hacer otra cosa? Hubieras terminado una carrera, hubieras tenido un buen puesto, y si te gusta hablar a la gente, a lo mejor hasta te has metido en la política, cosas así. Le digo, para mí eso no me interesa nada. No me interesa. No me interesa, porque yo sé que eso no tiene valor a lo que Cristo me puede ofrecer. Ahora, no estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que no te prepares, no estoy diciendo que trates de conseguir cosas en tu vida. No me estoy refiriendo a eso, no me malinterpretan, pero que eso no sea un estorbo en tu vida. Ahora, vamos a ver lo que en verdad es la verdadera ganancia. La verdadera ganancia. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
¿Cuál es la verdadera ganancia de Pablo? El judaísmo fue una ganancia, pero después que tienes encuentro con Cristo, él dice, he encontrado la verdadera ganancia. Pablo, en estas palabras que escribe, nos enseña, hermanos, nos enseña lo que realmente es más valioso para él. ¿Sabes cuál es lo más valioso para Pablo? Conocer a Cristo, conocerle a Él. Anteriormente Pablo se acercaba a través de las ceremonias, los ritos, los sacrificios que se practicaba en el judaísmo. Y él cumplía la ley externa, ya les dije, de una manera irreprensible. Pero quiero decirte una cosa, y escúchenme bien. Las leyes en piedra, escritas en piedra, jamás le dieron una relación verdadera con Dios a Pablo. Las leyes en piedra no te dan una relación verdadera con Pablo. No tienes esa relación con tablas de piedra. Él cumplía todo lo que se le mandaba. Pero hermanos, yo también quiero hablarte y decirte la verdad. El cumplir con una religión externamente, que cumplas todo lo externo que te pide el cristianismo. Yo sé que el cristianismo no es una religión, es una relación con el Señor, pero para que me entiendas, cumplir externamente con todo el protocolo de un grupo religioso cristiano jamás te va a dar una relación real con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú puedes venir y presentarte, pero tú puedes incluso hasta adoptar el lenguaje, Dios te bendiga, amén, aleluya, muchas cosas, gloria a Dios. También, incluso hasta bautizarte, cumplir externamente con estas cosas, no te dan una relación real con Jesús. Y lo único que logro es convertirme en un hombre religioso, en una mujer religiosa. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Dios es espíritu y busca a tales adoradores que le adoren espiritualmente, no externamente, sino con el espíritu. Pablo dice, la verdadera ganancia es conocer a Cristo, porque dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero, una pregunta, ¿a qué conocimiento se refiere, hermano Salvador? ¿A qué conocimiento se refiere Pablo cuando dice por la excelencia del conocimiento de Cristo? Quiero decirte que hay dos tipos de conocimiento en Cristo. Número uno, hay un conocimiento intelectual de Cristo Jesús. Un conocimiento intelectual de Cristo Jesús. Hay muchos que saben mucha Biblia y que tienen la cabeza de un teólogo así, de grande. Y te conocen desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si tratas tú de jugar a lo que ustedes llaman en el campamento, ¿campaña qué? ¿Fatal o cómo? Campal, te van a ganar. Muchos. ¿Verdad que sí? A ver quién responde a las preguntas.
Los maestros de la escuela conocen de Cristo. Los estudiantes conocen de Cristo. Los países con influencia cristiana conocen algo de Cristo también. Si tú eres un joven que tus padres te han traído a la iglesia, tú tienes conocimiento de Cristo también. Quizás has visto una película o has escuchado una predicación. Tienes conocimiento de Jesús. Pero quiero decirte que este conocimiento intelectual no es comparable con el verdadero conocimiento de Jesús. No se puede comparar. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de Cristo que se adquiere a través de la experiencia y de una forma personal. Se adquiere a través de la experiencia y de una forma personal. ¿Y cómo se desarrolla este tipo de conocimiento de Cristo? De lo que está buscando Pablo aquí en este versículo. Este se desarrolla a través de una relación personal con Jesús. ¿Qué necesitas para conocer a alguien? Necesitas relacionarte con ella o con él. Necesitas también invertir tiempo en esa persona. Tiempo se necesita. Entonces, sí es cierto, muchos conocen intelectualmente de Cristo y saben algunas cosas de Él, pero no todos conocen personalmente, a través de la experiencia y a través de una relación, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Cuando Dios nos salva y nos reconcilia, Él nos mete en una relación nueva, de conocerle a Él. ¿Y cuál es la responsabilidad del creyente ahora? Es conocerle más y más y más a Cristo. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandato, es una orden, es un imperativo que Pedro dice: crezcan en gracia y crezcan en conocimiento de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y sea bendito por los siglos de los siglos. Entonces, Pablo dice: todo aquello no me permitía conocer verdaderamente a Jesús a través de una forma personal. Me pregunto yo, ¿conocemos a Jesús de una manera personal, a través de una relación que se invierte tiempo, o solamente le conocemos de una forma intelectual? Quiero comentarte lo siguiente: si tú eres alguien que lee su Biblia solamente los domingos por un rato, o quizás ni siquiera abres la Biblia los domingos, y entre semana, y pasan días, semanas que no lees la Biblia, en verdad que lees la Biblia, en verdad que la meditas, pero solamente tomas un texto de la Escritura al azar y dices: el Salmo 119, versículo 1, lo lees, y pasan días, semanas, así. Olvídeme que en verdad conozco a Jesús de una manera más personal. El conocimiento de Cristo es muy valioso, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Es lo más valioso que podemos tener en la vida o alcanzar como ganancia en esta corta vida que Dios nos ha dado. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Me explico? Nunca
Nunca la vida entera será suficiente para tener conocimiento completo de Cristo Jesús. Nunca la vida entera será suficiente para tener un conocimiento completo de Cristo Jesús. Ha pasado mucho tiempo y Pablo está en la prisión, lo reitero, y todavía él sigue con esa misma actitud, disposición, alcanzar la excelencia de conocimiento de Cristo. Todavía me falta conocer de Jesús, todavía me falta. A veces da la impresión que algunas personas ya no necesitan conocer más de Jesús, como si ya hubieran llegado a lo máximo del conocimiento de Cristo. Pero solamente eso es una percepción, porque la vida entera no es suficiente para conocerle de una manera perfecta. Pablo buscaba continuamente seguirle conociendo hasta el día de su muerte. Así que si tú piensas que ya no necesitas más conocerle a través de la Escritura, a través de una relación, estás equivocado, de acuerdo a la palabra. Porque este hombre, Pablo, todos los días de su vida mantenía esa relación con Jesús sin descansar, constante, perseverante, firme, sólida con Él. Oh, hermano, pero Pablo era Pablo. Pablo era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. ¿Cuál es la diferencia? Una entrega total a Jesús. Dice: por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Literalmente Pablo perdió todo, ¿no es cierto? Literalmente perdió todo él. Él perdió la religión de sus padres, la herencia de su padre, todos sus logros personales, el prestigio que podía alcanzar en el judaísmo, todo lo perdió literalmente Pablo. Él dijo adiós al orgullo nacional, al orgullo de la religión, al orgullo de la ortodoxia y al orgullo de la justicia propia. Todo lo perdió el apóstol Pablo, literalmente. Y yo creo que el Señor está hablando a la vida de alguien aquí. ¿Por qué? Porque ese pasaje que hace rato alguien leyó, es el mismo pasaje que yo estaba pensando cuando estaba elaborando esta enseñanza. Es Mateo 16, 25 y 26. Dice, vamos a leerle el 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pablo cumplió esta palabra en su propia vida. Y también Lucas 14, 33, perdón. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Renuncio, pierdo mi vida, pierdo todas estas cosas y aún más lo tengo por basura. Y la palabra basura es bien fuerte. La traducción Reina Valera ha traducido esta palabra como basura, pero en el original griego es una palabra bien fuerte. Es estiércol, dice, es desecho humano. Así considera Pablo todas esas cosas. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Para terminar, sobre pérdidas y recompensas que estamos viendo. Nada en este mundo podrá compararse al sublime valor de conocer a Cristo Jesús. Nada se puede comparar a Él. Ni la vida moral más limpia en este mundo se le compara. Ni la vida más entregada a la religión se le compara. Ni la más alta educación se le compara al conocimiento de Cristo. Ni el más grande logro en tu vida se le puede comparar. Ni la estrella más reluciente y hermosa en el firmamento se le puede comparar a Cristo. Ni la perla más hermosa que puede existir en este mundo se le compara. Ni todo el oro, ni toda la plata del mundo se le compara a Cristo. Todo, si no es Cristo, es basura. Que Dios les bendiga.